Lo habíamos anticipado, en nuestros títulos nos acompañan dos integrantes del Comité de Bioética de nuestra ciudad, su presidente, el doctor Eduardo Grosso, y Owen Cripa. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias por el espacio. Gracias por la visita. Bueno, no han tenido muchas apariciones públicas. Sería bueno, no sé, Owen, si le parece, contarnos un poco cómo está constituido, cómo está trabajando, cómo funciona, cuál es el rol que cumple. Perfecto. Anoche la intención era esa, pero evidentemente quedaron cosas por el camino, ¿no? Uno a veces piensa que puede transmitir lo que está pensando y no es recibido de la misma manera en la que uno estima que debería ser recibido. ¿Por qué se conforma el Comité de Bioética? Cuando comienza el tema de la pandemia había un gran desconcierto, que ahora es un desconcierto. Dejó de ser gran. Dejó de ser gran desconcierto, pero es un desconcierto. Yo quiero que esta situación sea comprendida. Cuando aparece, que viene desde Europa básicamente para aquí, fue una alerta y salir a correr para tomar previsiones sobre cuestiones que todos conocíamos, desde la parte política a la parte médica hasta la sociedad en sí. En ese momento los médicos de Sunchales lo hablan a Chiche Grosso y a Yamila Yoss para decirles que necesitaban un soporte en las cuestiones bioéticas, pensando como de máxima lo de la última cama. En ese contexto ellos comienzan a llamar gente de Sunchales, porque el criterio era juntar voluntades desde distintos ámbitos con el objetivo de brindar algún tipo de asesoramiento, apoyo o asistencia. Cuando comenzamos a avanzar en este tema, que nos tuvimos que poner a estudiar todos, porque era un tema no solamente lo de la pandemia, sino de la cuestión de la bioética, para ver si podíamos entrar en ese marco que se suponía donde debíamos actuar, comprendimos que la bioética se extiende mucho más allá de la mera cuestión salud humana, médico-paciente, sino que se refiere al conjunto de vida, desde una planta, un animal, a una persona y el ámbito donde se interactúa. Con ese criterio comenzamos a reunirnos y necesitábamos algo que nos diera entidad, porque las primeras reuniones íbamos a decir, nosotros vamos a hacer el Comité de Bioética, y evidentemente decía, ¿y vos quién sos? Era como autopostularse, ¿no? Pero claro, y lejos de eso, porque fue convocada una gran cantidad de gente, teníamos que conformar un equipo de unos 15, y muchos no se animaron, otros empezaron, pero dijeron que tenían otras cuestiones. Acá hay que dedicarle tiempo, todo el trabajo es ad honorem, no queríamos ser una carga pública, y queríamos simplemente hacer una contribución cívica, una contribución social a esta situación. Entonces, el intendente decidió darnos entidad por un decreto. Comenzamos a funcionar con y estamos hoy funcionando con ese concepto, es decir, lo que nos da entidad es un decreto de la Intendencia y está ya elevado como un proyecto de ordenanza. Ya hemos tenido algunas charlas con los concejales, estamos avanzando, como para que, pasada la pandemia, independientemente de que venga un orden nuevo, tenemos que tener algo armado para atender determinadas cuestiones que hacen a la salud, esta que yo te decía en general. Esa es por qué nos formamos y qué nos da entidad. Nos va a dar entidad una ordenanza municipal. Nuestra función es no vinculante, y cada uno de los que la integramos, independientemente de que procedemos de distintos ámbitos, del empresario, del médico, de la salud de distintos ámbitos, físico, psíquico, de la asistencia social, no representamos ni a la entidad ni al medio de donde provenimos, sino que actuamos per se, como se dice, por nosotros mismos. Hay un planteo, hay un requerimiento, se debate y se emite un dictamen. Esto lo quiero marcar. No dependemos del intendente municipal, no dependemos del consejo, somos un ente autónomo con una función social.
Esa función social es de aporte, es de atención a cuestiones que pueden ser presentadas por el Ejecutivo Municipal, por el Consejo Municipal, por la directora del hospital, por algún médico o por un ciudadano común que tenga algún interés que amerite que le dediquemos el tiempo para emitir ese dictamen, que tampoco es vinculante. Nuestro dictamen no tiene la fuerza de ejecútese, no tiene la fuerza legal de ley. Tiene simplemente la esencia de sugerencia, de asesoramiento o de aporte sobre la cuestión que nos han pedido que analicemos. Al margen de esa situación, y lo que muchos de ustedes me reclamaban ayer, ¿qué pasa con la comunicación? Fue nuestro segundo dictamen. Entonces, yo creo que merecen ustedes y merece el pueblo de Sunchales saber quiénes somos. Hoy mi intención era traerles el reglamento interno, porque eso va a permitir que lo diluciden con mayor claridad, e incluso que aporten y que hagan planteos, porque está todo abierto a modificarse en función de la dinámica de esta situación. Ese reglamento interno nos marca pautas. Entre esas pautas está la pauta de confidencialidad, es decir, todos nosotros firmamos un acta de confidencialidad para evitar la estigmatización de situaciones personales y evitar que se divulguen cuestiones que son internas de discusión dentro de nuestro comité. Es decir, tener toda la reserva. Nuestros intereses no son ni privados ni particulares, sino que están en función de este servicio. En cuanto a la comunicación, quiero tocar un poquito más. Nosotros, cuando surgen los primeros inconvenientes de comunicación, fuimos los primeros que nos pusimos a trabajar en el tema, porque se crearon situaciones incómodas, situaciones de desconcierto, donde vimos que se comenzaban a manejar rumores que no son buenos, y menos en una situación de crisis, cuando hay que tratar de mantener la calma. Yo por eso, cuando ustedes me reclamaron después de esta reunión, que yo les reclamaba cosas a ustedes, no les reclamaba cosas a ustedes. Sí pedía lo que voy a seguir pidiendo siempre. Tratemos esto con prudencia, manejémoslo bien, pero ustedes a lo sumo son responsables de la retransmisión de lo que reciben. Y si yo emití al señor intendente un dictamen que dice el Comité de Bioética de Sunchales sugiere hacer esto, sin afectar cuestiones de norma de ninguno de los actores que estén involucrados con este tema. Yo no me puedo meter en las cuestiones que tiene que manejar el gobierno provincial ni el gobierno local, ni en el aspecto político ni en el aspecto de salud, pero sí puedo decirles, tengan cuidado, reúnanse. Cuando largan algo, lárguenlo ustedes, que el periodismo tenga la información de la boca de ustedes. Y hoy, si vos me preguntás, todavía no se ha cumplido. Yo anoche, cuando inicié esta reunión, dije, voy a poner las pautas para crear un marco de reflexión. Yo no quería que se dieran imputaciones, yo no quería que se dieran discusiones. Precisamente, yo quería un marco, como todo el grupo, un marco de reflexión. Inclusive, les pido disculpas por las invitaciones que recibieron y a otros que sé que no les llegaron, porque esto salió muy urgente en función precisamente de algunos rumores que nos estaban viniendo y que nosotros sabíamos que no tenían asidero. Sinceramente, lo primero que personalmente pensé o creí que era una conferencia de prensa referida a este caso de COVID positivo que ha anunciado el gobierno de la provincia el día domingo y que hoy martes no tenemos precisiones desde las autoridades locales, para que ustedes también comprendan de qué manera intentamos trabajar nosotros, ¿no? Y llevar tranquilidad a la población o llevar información de primera mano. Es decir, o sea, no sabemos. Sí se nos dijo que no vive en Sunchales, eso es todo. No sé, Chiche, si vos querés ampliar algo. El Si tema querés es... ¿Querías concluir con lo que estamos hablando? No, quiero concluir, sí. Hay que entender, voy a salir un poco en defensa de las autoridades que tendrían que asumir esto. Cuando digo autoridades, desde el aspecto sanitario, la directora del hospital, y desde el aspecto político, el intendente. Voy a salir un poco en defensa de ellos, un poco, yo no voy a poner la cara por ellos. Esta situación de la transmisión de la información desde que comenzó la pandemia hasta hoy, desde los organismos estatales, varió 5 veces. Inclusive esa cuestión que saltó estos días en una de las reuniones que estábamos tratándolo, ese tema,
A mí me dice, no, bueno, es de fulanito de tal. Le digo, no, si yo lo conozco a fulanito de tal. Ayer estuve hablando con él y ya salió, ya superó la etapa esa. Entonces, uno de los médicos que integra nuestro grupo me dice, no, bueno, pero ¿sabés qué pasa? Esta información se tramita así, se tramita así, se tramita así, y recién está llegando acá, pero hace de tantos días allá. Inclusive me aclaró muchísimas cosas, que yo a lo mejor lo puedo conocer porque estoy metido acá, pero el ciudadano común, el periodista, se le tiene que explicar, ¿me entendés? Se le tiene que explicar que por ahí un lunes aparece con que Santa Fe tiene 20 casos positivos y es la sumatoria de los últimos 5 días, ¿me interpretás? Entonces, esas cuestiones hay que salir a decirlas, como alguno de ustedes me reclamó ayer. Owen, decir que no tenemos información fehaciente es información, pero si la brindan las autoridades es la información que nosotros necesitamos. Me parece perfecto. La directora del hospital le informará al intendente, el intendente, siguiendo las pautas que ellos establezcan, les tendrá que informar a ustedes, por sí o por no, porque les vuelvo a repetir, para defender la postura de ellos, tenemos que ser extremadamente cautos con la información, pero lo ideal sería que la información que llegue a los medios, que a su vez lo tienen que transmitir a la sociedad, la reciban ustedes a través de ellos, diciéndole, mirá, Elvio, está esto, tenemos dudas, no sabemos qué está pasando, no sabemos si estuvo acá, si hace 72 horas, 48 horas, 26. No te puedo dar una información precisa. Esto es lo que tenemos acá. Después lo que haga el periodismo, que yo confío muchísimo en ustedes, porque aparte los conozco a todos y sé de la buena fe que van a tener para manejar esto. Yo ayer, a lo mejor en ese ida y vuelta, y me hubiese gustado que hubiese más periodistas anoche. Me hubiese gustado, y yo lamentablemente, como le decía recién a Chiche, no pude colaborar, porque te imaginas, en esto tenemos que correr todos, porque cada uno tenemos nuestras actividades. Entonces, a ver si le avisaste a aquel, a ver si mandaste acá. Les pido disculpas también por esa cuestión. Doctor Grosso, Sí, usted hizo bastante hincapié en los periodistas, en la comunicación, digo, en su Claro. alocución de anoche. Sí, la verdad que, bueno, Owen ha hecho una síntesis, obviamente desde el origen, y creo que en ese sentido no hace falta más palabras. Yendo a lo que hablábamos anoche, es la realidad. Es decir, a partir de ese dictamen de comunicación, nosotros no es que dimos por cerrado la cuestión, pero como trabajamos en función de dictámenes y en función de lo que se necesita, obviamente ese dictamen fue a parar a la mesa del Ejecutivo y posteriormente a la mesa del Legislativo. Nosotros, como bien dijo Owen recién, no tenemos funciones ejecutorias o ejecutivas. Somos un cuerpo de asesoramiento, es decir, somos un cuerpo consultivo que a nosotros nos piden determinada opinión sobre una cuestión en particular, que hoy puede ser la patología en sí, puede ser la comunicación o la forma de informar esa patología, puede ser lo que pensamos de la cuarentena, puede ser el tema recursos, puede ser el tema secuelas de esta pandemia, secuelas de esta cuarentena. Estamos trabajando en todo este tipo de cosas, tenemos un grupo dentro de lo que constituye el comité que ya está trabajando en toda esta temática. Pero claro, en el medio surgen estas cuestiones donde de pronto quien debe informar correctamente esto termina no haciéndolo. Entonces, como daña todo el andamiaje que nosotros queremos proponer. Entonces, ayer la intención era decirle, bueno, muchachos, creo que todos tenemos que aprender, como ha aprendido el país, como ha aprendido el mundo a manejar esta instancia, porque evidentemente no tengo recuerdos. Yo hace 40 años que ejerzo y no me ha tocado vivir una instancia de este tipo. Entonces vos empezás a aprender cosas. Yo digamos, como médico legista, yo lo decía anoche, yo rendí mi posgrado en bioética médica y no se manejaban estas cosas en aquel momento. Apenas hablaba sobre trasplante, algunos conceptos de clonación, pero todas las cosas que se están manejando en el día de hoy, evidentemente no se hacía. Y obviamente el objetivo central de anoche era identificarnos, como es lo que acaba de decir Owen, pero también poner a disposición de toda la prensa toda la estructura de salud de Sunchales.
como para que todo el mundo diera cuenta de cuál era la situación real. A partir de allí, justo cuando estábamos preparando el día anterior, se produce este caso, el que acaba de comentar Owen, y entramos un poco en la disyuntiva, es decir, ¿qué hacer con la reunión? ¿Le hacemos, no la hacemos? Justo sale este tipo de cuestión. Entonces se trastocó todo. Yo creo que la prensa juega un papel trascendental en esto, pero si nosotros no somos respetuosos, si nosotros no somos coherentes, evidentemente la información es diferente a la comunicación. Vos sos un comunicador y te nutrís de la información que te dan. La información tiene que ser lo más correcta posible. Muchas veces no va a ser la correcta, pero sí el aporte que vos vas a hacer a eso para intentar que sea lo más correcto para que te llegue. Eso vemos que no está pasando, no está pasando. Nosotros somos responsables en parte, sí, somos responsables en parte. Habrá que pensar si de pronto hay un reconocimiento del resto de la estructura que están conformando todo esto, tiene el mismo sentido de la responsabilidad. No nos podemos hacer cargo nosotros en ese sentido. Nosotros nos pidieron, y recién lo charlábamos con Owen, los dictámenes, por ejemplo, tendrían que llegar a la prensa. En primer momento, como habitualmente tenemos un perfil bajo y nacimos con un perfil bajo, pensamos que esto tenía que quedar dentro del comité y no pasar de ahí. Ahora nos estamos dando cuenta de que eso tiene que llegar a manos de la mayor cantidad de gente posible. Estamos a 5 meses de haberse iniciado la pandemia. Anoche usted, doctor, lo decía, convocar a la prensa, sentarla en alguna mesa. Bueno, miremos un poco hacia adelante. Sí. Me imagino que estamos a tiempo de que eso suceda y por lo menos unificar el criterio. Lo que sentimos desde la prensa es que no han logrado unificar un criterio. Bueno, a veces la información sale en el Facebook del hospital, a veces llega del municipio y llega de provincia. No sé y ahí entre esos 3 puntos uno se va moviendo. No sé si vos escuchaste ayer que yo dije articulación. Sí, sí. No sé si escuchaste que yo dije trabajo en equipo, porque es la mejor forma, Elvio. Porque si no, se hacen esfuerzos diseminados y a lo mejor con mucho menos se puede conseguir mucho más. Pero para eso tenemos que sentarnos a hablar. No puede ser que alguien me diga, no, yo con aquel no quiero hablar. Ojo, que estamos en un barco donde tenemos responsabilidades más allá de los egoísmos o de las situaciones personales. Acá, los que estamos jugando este partido, tenemos que pasarnos la pelota. Cuando vos recién decías, no sabíamos quiénes eran ustedes, porque suponíamos que alguien nos iba a presentar, ¿me entendés? Y porque te aseguro, en el grupo muchos no queríamos ni figurar, ¿me entendés? Muchos no queríamos ni figurar. ¿Por qué? Porque sabemos las relaciones que tenemos acá y muchas veces, y sabíamos que a veces podíamos llegar a decidir o sugerir cuestiones muy sensibles. Decidir sobre la vida de un otro. Sensibles, y te lo digo con franqueza. Sí. Yo antes de decir, bueno, acepto, lo hablé con mi esposa, con mis hijos y con amigos, para decir, che, ¿les parece que me meta acá? Porque, viste, tenés que restarle tiempo a tu familia, restarle tiempo a tus cosas, y encima podés llegar a exponerte en situaciones que yo no deseo enfrentarme con nadie, pero sí quiero que medianamente comencemos a comprender que nos compete a todos el bienestar general, en mayor o menor medida. Doctor Grosso, Owen, han sido muy amables. Yo sé que ustedes tienen otra cita ahora, no los quiero demorar mucho más. Les quiero agradecer esta visita, ha sido esclarecedora y creo que nos va a servir a todos a raíz de las cosas que se hablaron anoche y las que hemos podido hablar ahora y que la gente las reciba en sus hogares. Sabés que aprovecho esto porque, bueno, dentro de los anhelos que yo lo decía anoche, ¿no? Es decir, ojalá todos podamos hacer nuestro aporte. Creo de que obviamente si logramos que se transmitan las cuestiones realmente como corresponde, vamos a lograr el gran objetivo que tenemos, o el próximo objetivo trascendente que tenemos desde nuestro grupo, que es empezar a trabajar sobre el cuadro de responsabilidad social ante esta pandemia. Y me parece, a título de mensaje, sobre todo a los televidentes, que hay que tomarlo. En realidad, todos podemos coincidir o no con las políticas sanitarias que se han implementado,
Personalmente yo tengo mi posición, Owen tiene la suya, seguramente algún compañero, seguramente vos tendrás, obviamente desde el punto de vista profesional y aún desde el punto de vista personal, qué piensa respecto a las políticas sanitarias. Pero bueno, son o fueron en todo caso, ya están implementadas. Que nosotros a lo mejor en este país tendríamos que haber realizado las cosas de otra manera y que en la provincia también, y que también en la ciudad tendríamos que haberlo hecho a lo mejor de otra manera, esto es una historia pasada. Nosotros en este momento sabemos de que no hay otra forma que salve esta situación si no es la responsabilidad social. Ahora es la responsabilidad social. Y es lo que todo el mundo tiene que saber, que tiene que hacerse cargo de esta situación, que es una cuestión ya de tipo personal, que no va a importar seguramente, o va a importar a los fines, llamémosle, económicos, en fin, políticos, que pase del 30 de agosto en adelante. Ahora, nos queda claro a todo el mundo, lo que estamos dentro del mundo de la medicina y lo que están afuera. De esto no vamos a salir hasta que la vacuna no esté presente. Y si obviamente no luchamos porque esa responsabilidad social sea cada vez más creciente, sea cada vez más evidente, saber de que el barbijo puesto sigue siendo fundamental, saber de que la reunión social hay que respetarla, saber de que esto existe, es así. Hay que darle más paso a los inmunólogos, algunos dicen, respecto a otro tipo de manejo con estructura de rebaño y todo lo demás. Lo podemos discutir científicamente, pero hoy ya no es así. Hoy la sociedad tiene lo que tiene, entonces nos va a salvar esta responsabilidad social. Entonces aprovechamos cada lugar que estamos desde nuestro grupo de trabajo, porque es donde vamos a trabajar de ahora en más. La responsabilidad social a partir de ahora es fundamental para todos. Así que les agradecemos muchísimo. Muchas gracias por la visita. No, que tengan buenas noches. Nos vamos a la pausa y enseguida regresamos.